Hola a todos. Al ver muchas ciudades modernas, es imposible creer que alguna vez este lugar hubiera estado vacío. Literalmente, después de muchos años, los rascacielos, las calles, los parques, los monumentos, los edificios de oficinas y las cómodas áreas residenciales crecieron en donde antes no había nada. En el vídeo de hoy hemos recopilado varios ejemplos asombrosos de la evolución de las ciudades, que, confesamos honestamente, son realmente increíbles. ¡Adelante! Dubái. La primera mención de un asentamiento urbano en el sitio donde actualmente se encuentra Dubái se remonta a 1799. El antepasado de esta moderna ciudad en el desierto fue construido por el clan Bani Yas y estuvo subordinado a Abu Dhabi. Hasta 1940, en Dubái, la gente se ganaba la vida extrayendo perlas, pero después de que Japón aprendió a cultivar perlas artificialmente, las ventas cayeron rápidamente. La gente no tenía medios de subsistencia, la mayoría no tenía educación. Solo los pescadores de perlas, los comerciantes y los contrabandistas que buscaban refugio llegaban a Dubái. Nadie hubiera adivinado que una de las ciudades más geniales, hermosas y modernas del mundo crecería en el sitio de este pequeño asentamiento. Con el fin de apoyar de alguna manera a la economía, Sheikh Zayed decidió hacer de Dubái un centro de reexportación. Se redujeron los impuestos, lo que facilitó el comercio, pero esto no fue suficiente y Dubái siguió siendo una especie de provincia, hasta que todo cambió de repente. El amanecer de Dubái comenzó con el descubrimiento de las reservas de petróleo en 1966. El descubrimiento se realizó durante la construcción de redes de colectores. El comercio de petróleo le proporcionó dinero a Dubái y después del dinero aumentó la llegada de mano de obra. Durante 7 años el número de habitantes creció el triple. Sin embargo, las reservas de petróleo en Dubái representan solo el 5% de todas las reservas de los Emiratos, lo que significa que el dinero del petróleo es de corta duración. Entendiendo esto, las autoridades invirtieron enormes sumas en el desarrollo de la ciudad, así como en el comercio y la economía. Y no se equivocaron. Hoy en día, Dubái es la ciudad más grande de los Emiratos, el centro comercial, financiero y turístico más importante de todo el Medio Oriente. Seúl. Corea del Sur es uno de los mayores fabricantes de automóviles y productos electrónicos del mundo, y controla además un tercio de la industria mundial de la construcción naval. Pero en 1960 esto era imposible de imaginar. El actual país de los rascacielos, las carreteras y las fábricas de automóviles era entonces una provincia campesina de Asia. El arroz, el mijo y el maíz eran la base de la canasta de la población, y a pesar de la asistencia económica estadounidense, el país era muy subdesarrollado. Y Seúl, que siempre se había sentido como el centro de la región, no estaba mejor que las esquinas remotas. La electricidad se suministraba de manera irregular, y en el país no había un solo edificio residencial de más de 3 pisos. A diferencia de los Emiratos, Corea del Sur no podía jactarse de los recursos naturales para recibir apoyo, pero las autoridades asumieron el desarrollo de la industria y la estricta regulación de la economía, que al final literalmente llevó a Corea del Sur a convertirse en uno de los países más modernos del mundo. Y esto por supuesto se reflejó en Seúl. Hoy no solo es una metrópolis, sino también el lugar de encuentro de la vida intelectual, económica y política de Corea. En 1988, Seúl se convirtió en la capital de los 20º Juegos Olímpicos de Verano y en 2002 una de las sedes para la Copa del Mundo. Nueva York. Nueva York es la ciudad más poblada de los Estados Unidos, una de las zonas urbanas más densamente pobladas del mundo y probablemente una de las ciudades más famosas de la historia. ¿Qué te viene a la mente al pensar en Nueva York? ¿Rascacielos? ¿Central Park? ¿Wall Street? Pero una vez en el territorio de la Nueva York moderna, vivían tribus de indios. Los primeros habitantes europeos aparecieron aquí en 1624, cuando se fundó una empresa holandesa de comercio de pieles en Nueva Ámsterdam. En 1664, el gobernador Stuyvesant entregó Nueva Ámsterdam a los británicos a cambio de la colonia de Surinam. El duque de York inmediatamente cambió el nombre de la ciudad a Nueva York. En el siglo XIX, debido a la gran afluencia de inmigrantes, el tamaño de Nueva York aumentaba rápidamente. Fue durante este periodo que se creó el plan arquitectónico para el desarrollo de la ciudad.
En 1835, Nueva York se convirtió en la ciudad más grande de los Estados Unidos y desde el siglo XX se ha convertido en el centro financiero e industrial más importante del mundo. En los años 30 se construyeron varios rascacielos en la ciudad, que se convirtió en la primera metrópolis del mundo superando los 10 millones de habitantes. A lo largo de su historia, Nueva York ha crecido, y no solo hacia arriba, y hoy es considerada una de las ciudades más geniales del mundo. Shanghái. La fecha exacta de la fundación de Shanghái es aún desconocida. Su posición geográfica favorable permitió que el asentamiento se convirtiera rápidamente en una ciudad y un puerto marítimo, pero hasta finales del siglo XIX, Shanghái se mantuvo a la sombra de otras ciudades chinas más exitosas. La situación cambió en el siglo XIX, cuando China finalmente se dio cuenta de los beneficios del comercio con Occidente, y desde entonces Shanghái comenzó a crecer y desarrollarse rápidamente. A mediados del siglo XX, Shanghái se convirtió en un importante centro industrial y comercial, y hoy las autoridades están haciendo todo lo posible para atraer empresas extranjeras a la ciudad. Después de que se empezaron a reducir los impuestos gradualmente, en 1992, la economía de Shanghái comenzó a crecer a una tasa increíble, de entre un 9 y un 15% por año. Esta es la tasa más alta entre las regiones de China. La mayoría de los edificios en construcción hoy en día en Shanghái son rascacielos residenciales, que destacan en altura, color y diseño. También se han creado nuevos parques y áreas verdes para hacer que la ciudad sea lo más cómoda posible para la vida. Tokio. A pesar del aislamiento que Japón había tenido durante mucho tiempo, Tokio seguía siendo una ciudad muy desarrollada. Fue aquí donde aparecieron los primeros ferrocarriles, casas de piedra, fábricas, tranvías y teléfonos en Japón, y se instalaron sistemas de gas y electricidad. Esto continuó hasta 1923, cuando ocurrió el gran terremoto de Kanto, que casi destruyó la ciudad. La segunda prueba difícil para Tokio en el siglo XX fueron los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Muchos edificios de madera se incendiaron y la infraestructura fue destruida. Parecía que no sería posible hacer frente a consecuencias tan desastrosas, pero lo que sucedió en esta ciudad es el milagro económico japonés. Desde los años 50, la economía del país comenzó a revivir rápidamente gracias a los bajos impuestos y al desarrollo de nuevas tecnologías. El país, que había existido por sí solo durante muchos años, aprovechó los descubrimientos científicos extranjeros y pudo alcanzar alturas increíbles. Tokio fue reconstruida y hoy continúa creciendo rápidamente, por ejemplo con islas artificiales en la bahía de Tokio. Singapur. Durante mucho tiempo, Singapur fue la capital de un país pobre, cuyos habitantes incluso necesitaban agua fresca, comida y arena para construir nuevas casas. Y entonces sucedió un milagro, el milagro de Singapur, que duró desde 1959 hasta 1990. El líder del país, Lee Kuan Yew, decidió convertir a Singapur en el centro financiero y comercial del sudeste asiático, pero esto requería inversores occidentales. Para atraerlos, Lee Kuan Yew acabó con la corrupción y trató de crear condiciones que pudieran parecer atractivas para las empresas extranjeras. Pronto, en Singapur, se abrió la producción de una variedad de compañías, y con el dinero ganado comenzaron a aumentar la infraestructura y la educación. Después de unos años más, comenzó a desarrollarse una producción compleja en Singapur: tecnología microbiológica, energía, nuevos sistemas electrónicos, medicamentos. Ahora, los salarios en Singapur se encuentran entre los más altos del mundo. Los mejores profesores enseñan en 3 universidades de Singapur, y los escolares de Singapur siempre están entre los mejores del mundo. Melbourne. Y ahora dejemos las maravillas asiáticas por un tiempo y viajemos a Australia. Melbourne es la ciudad millonaria más al sur del mundo. Fue fundada en 1935 y durante mucho tiempo era una de las muchas ciudades de las colonias británicas. Pero la Segunda Guerra Mundial hizo algunos cambios. Durante este periodo, la industria de Melbourne recibió un montón de órdenes militares que rápidamente convirtieron a la ciudad en el principal centro industrial de Australia. Después de la guerra, la ciudad continuó
continuó creciendo a un ritmo rápido gracias a la inmigración, así como el prestigio de la ciudad como organizadora de los Juegos Olímpicos de Verano de 1956. La parte central de Melbourne se ha vuelto más moderna gracias a numerosos proyectos para la modernización de la infraestructura urbana, el inicio de la recuperación económica y el desarrollo de la industria minera a finales de los años 60 y principios de los 70 del siglo XX también benefició a la ciudad. Las oficinas centrales de muchas de las compañías más grandes, así como el Banco de la Reserva de Australia, se mudaron a Melbourne. La ciudad siguió siendo la capital financiera y comercial de Australia hasta finales de los años 70, y durante ese tiempo logró mejorar realmente. De acuerdo con las estadísticas de 2006 de la Oficina de Estadísticas de Australia, Melbourne desde 2000 se ha clasificado en primer lugar entre las ciudades más grandes de Australia en términos de crecimiento económico. Y ¿sabes? Se nota. Fortaleza. La quinta ciudad más grande de Brasil fue fundada en 1726. Sí, esta es una ciudad antigua ubicada en la costa del Océano Atlántico, y donde hay mar, hay turistas. Bueno, excepto en la Antártida, claro está. En el siglo XX, los residentes de las aldeas cercanas comenzaron a mudarse a la ciudad, y Fortaleza creció gradualmente. A fines de la década de 1910, Fortaleza se convirtió en la séptima ciudad más poblada de Brasil, y en 1954 se fundó aquí la primera universidad. Pero el mayor cambio ocurrió precisamente por los turistas. Desde los años 80 comenzó un verdadero boom turístico en Fortaleza, y junto con los turistas llegaron a la ciudad grandes sumas de dinero, y los visitantes tenían que dormir en alguna parte. Rápidamente las áreas costeras cambiaron significativamente. Se construyeron muchos hoteles, tiendas y restaurantes. En general, todos los elementos esenciales para aquellos que desean disfrutar de su descanso tanto como sea posible. Fortaleza es hoy en día una ciudad importante, donde las lujosas playas y las palmas de coco conviven con rascacielos ultramodernos, mientras que los hoteles y los edificios de oficinas están separados por una franja de arena del tamaño de una calle. Hong Kong. Hong Kong es como un conjunto de edificios creado especialmente para filmar una película fantástica. En una palabra, es la ciudad del futuro, y fue erigida en apenas 50 o 60 años. ¡Tadán! Y en lugar de los cuarteles pobres, apareció una metrópolis ultramoderna. La mano de obra barata, la buena ubicación, el sincero deseo de los residentes locales de trabajar y ganar dinero, convirtieron a Hong Kong en lo que es ahora. Cuando piensas en Hong Kong, inmediatamente te imaginas increíbles rascacielos, uno de los símbolos de este milagro económico. Y la ciudad es realmente vertical, en el sentido literal de la palabra. En las últimas décadas solo crece en altura, porque el problema de la falta de tierra es especialmente grave. El gobierno de la ciudad decidió usar parte del agua para la construcción y ya realizó este proyecto. ¿Es posible imaginar algo más moderno que crear islas residenciales enteras? Hoy es el tercer centro financiero y económico del mundo después de Nueva York y Londres. ¡Hey! ¡Deja la pereza! Es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.